jóvenes? Buenos días. La semana pasada hemos hecho lo del tema del arcaico superior. Mencionamos, jóvenes, un aspecto del arcaico inferior que da pase al tema que vamos a hacer hoy día. La semana pasada hemos dicho, jóvenes, que el hombre desarrolla una actividad económica ya compleja, que se llama la agricultura. La agricultura, jóvenes, es una economía de autosuficiencia. ¿Qué quiere decir de autosuficiencia? Que el hombre ya produce su alimento, ya no tiene que ir de un lugar a otro como era en el periodo lítico, que iba de un lugar a otro para buscar satisfacer sus necesidades y cazar, y ya no. Como ya produce su propio alimento, jóvenes, tiene, como dice, su chacra, ¿no? Su agricultura, su propiedad privada. Entonces, jóvenes, como va a producir, va a tener excedente productivo. Tú me dirás, profesor, ¿qué es el excedente productivo? El excedente productivo, jóvenes, es lo que tiene de más, lo que le sobra, ¿no?, a una persona. Entonces, jóvenes, ese es el excedente productivo. Entonces, jóvenes, van a haber sociedades que van a desarrollar más rápido la agricultura y otras no. Entonces, lo que tienen la agricultura van a sentirse poderosas, ¿no? Porque tienen un recurso valioso que otros no tienen, y ahí va a nacer la desigualdad social, como lo dice, ¿no?, un historiador ruso, ¿no?, que la desigualdad social comenzó cuando se introdujo la propiedad privada, ¿no? Entonces, jóvenes, eso hay que entenderlo, ¿ya? Y, jóvenes, esto va a hacer que el hombre se vuelva sedentario, ¿no?, que ya no tenga que ir de un lugar a otro y se agrupe en ayllus, o sea, en una familia extensa. Esto provoca, jóvenes, que la clase dominante, que tiene la propiedad privada, cree una institución política para mantener su poder y crear mecanismos de control, el Estado. ¿Ya, jóvenes? Ellos van a ser representantes del Estado, esta clase dominante, que van a ser representados por sacerdotes y luego por sacerdotes militares, que ellos van a decir que influyen en los dioses, ¿no? Entonces, ellos van a ser los intermediarios de los dioses acá en la tierra. Entonces, jóvenes, así van a someter a la población mediante la ideología, otros mediante la fuerza. Entonces, jóvenes, acaba el periodo del arcaico superior y da pase al inicio de las grandes culturas del Perú. Yo te dije, jóvenes, que la etapa de los primeros pobladores en el Perú acaba cuando aparece la cerámica y aparecen estas grandes culturas: Chavín, Paraca, Mochicanas, Cotahuanoco, Guarichi, Muchincha. Pero otra característica es que también aparecen sociedades complejas, aparecen el Estado, ya, jóvenes, aparecen todas esas características que te enseñé en Historia Universal. Nacen las civilizaciones en el mundo andino, en la costa, en la sierra y en la selva, jóvenes. Yo te enseñé eso en Historia Universal, características de una civilización, y te enseñé el concepto de civilización. Trasládalo aquí en Historia del Perú. Ya, jóvenes, por eso es importante que entiendas tus clases de Historia Universal. Entonces, jóvenes, así como en el poblamiento americano nos preguntamos ¿de dónde viene el hombre americano? O sea, ¿de dónde proviene el hombre americano? ¿De qué continente proviene? Hemos dicho la teoría asiática, la teoría oceánica, australiana, hasta autoctonista. Ahora aquí nos vamos a preguntar, jóvenes, ¿no? El primer tema de culturas preincas es ¿de dónde proviene la cultura peruana, jóvenes? ¿Es propia del Perú o viene de otro lado? Es extranjera nuestra cultura. Entonces, bueno, se van a plantear varias teorías sobre el origen de nuestra cultura, ¿no? ¿Nuestra cultura es nuestra o viene por influencia externa, o sea, de afuera? Entonces se van a plantear 4 teorías sobre el origen de la cultura peruana. La primera teoría es la que vamos a ver hoy día, la teoría autoctonista. Luego vamos a pasar a realizar qué es teoría autoctonista. La siguiente teoría, jóvenes, es la teoría inmigracionista, que también la vamos a pasar a explicar cuando llegue esta teoría. La siguiente teoría, jóvenes, es la teoría allochtonista. Y por último, tenemos la teoría hologenista.
Jóvenes, estas son las 4 teorías sobre el origen de la cultura peruana. Vamos a hacer ahorita la primera, la teoría autóctonista, jóvenes. Su mismo nombre lo dice, jóvenes. ¿Qué es autóctono, si te pregunto? Autóctono, jóvenes, significa propio del lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esta cultura? Que el origen de la cultura peruana no está en el extranjero, sino es propia del Perú, porque es autóctono. Ya, jóvenes, deben entender eso. Entonces, ¿quién es el autor de la teoría autoctonista? Jóvenes, el autor de la teoría autoctonista, jóvenes, es llamado, ¿no? Te voy a poner aquí, es llamado, jóvenes, el padre de la arqueología peruana. Y tú me dirás, profesor, ¿quién es el padre de la arqueología peruana, jóvenes? Es, jóvenes, el investigador Julio César Tello Rojas, jóvenes. ¿Ya? Julio César Tello Rojas. ¿Ya? Ya sabes quién es Julio César Tello Rojas, jóvenes. Tú me dirás, profesor, ¿y por qué lo llamaron el padre de la arqueología peruana? Vamos a hacer un poco de su biografía, jóvenes. Julio César Tello Rojas, jóvenes, nació en la provincia de Huarochirí. Y tú me dirás, profesor, ¿dónde queda la provincia de Huarochirí? La provincia de Huarochirí, jóvenes, queda al norte de Lima. Él era de clase baja, no tenía recursos para estudiar o ir para estudiar en una universidad. Él, jóvenes, fue apoyado por un mecenas. Tú me dirás, profesor, ¿qué es un mecenas? Un mecenas, jóvenes, es un intelectual que financia los gastos de una persona. ¿Quién financió los gastos de Julio César Tello en sus estudios? Jóvenes, fue al que lo llaman el bibliotecario mendigo. ¿Estamos hablando de quién? De Ricardo Palma, jóvenes. Ricardo Palma llevó a Julio César Tello, jóvenes, al mejor colegio de la República en el siglo XIX, el más grande, el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí estudió Julio César Tello, por si acaso. Y en compensación, él iba y cuidaba y ordenaba la Biblioteca Nacional y lo limpiaba. Julio César Tello. Él tuvo, jóvenes, una beca gracias a Ricardo Palma. Se fue a Europa, jóvenes, y estudió ¿qué cosa, jóvenes? Tú me dirás, profesor, si es el padre de la arqueología peruana, ¿estudió arqueología? No, jóvenes, él no era arqueólogo de profesión, él era médico, él estudió medicina, ¿ya, jóvenes? Él estudió medicina y jóvenes, para graduarse de médico tenía que hacer su tesis. Su tesis, jóvenes, se llamaba La antigüedad de la sífilis en el Perú. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué es una sífilis? Es una enfermedad de transmisión sexual. Y él decía que desde la cultura mochica se daba este tipo de enfermedad. ¿Ya, jóvenes? Eso lo dice Julio César Tello. Cuando regresó al Perú, se interesó por las grandes culturas peruanas, jóvenes. Pero no se te hace conocido este nombre. Cuando hicimos la cultura Kotosh, yo te dije que el descubridor era Julio César Tello, pero el estudioso era Seiichi Sumi. El de Kotosh, las manos cruzadas, ¿te acuerdas? Ya, ese era Julio César Tello, por si acaso. Julio César Tello, jóvenes, luchó por el patrimonio cultural para que el Estado no destruya nuestro patrimonio cultural. Por eso le llaman el padre de la arqueología peruana. También, jóvenes, él luchó contra el racismo que había en el Perú. En pleno siglo XIX, jóvenes, se estaba dando una ideología muy racista que se llamaba, vamos a ponerlo aquí, se llamaba el darwinismo social. ¿Y qué era el darwinismo social, jóvenes? El darwinismo social era una ideología, ¿no? Esto era, jóvenes, una ideología. Tú me dirás, profesor, ¿qué es una ideología? Una ideología, jóvenes, cuando no sepas una palabra siempre tienes que separarla. Idea, logía, estudio de las ideas, estudio del pensamiento. Esto, jóvenes, era un conjunto de pensamientos racistas. El darwinismo social, jóvenes, era una ideología